Definitivamente cada día vemos cómo el mundo parece acercarse más a un conflicto de dimensiones globales. Seguimos viendo la guerra entre Ucrania y Rusia, las tensiones entre China y Taiwán que persisten, Corea del Norte que incrementa sus amenazas y en Medio Oriente el foco vuelve una y otra vez sobre Irán e Israel y los Estados Unidos. Y lo que hemos visto esta semana de ataques de Irán en distintos lugares del Golfo Pérsico y ahora también en el Mar Rojo, es increíble cómo pareciera que todo esto se está enfocando hacia un conflicto de dimensiones mucho más grandes de lo que estamos viendo ahora. Y muchos hablan de una posible tercera guerra mundial. Pero a mí me surge esta pregunta. ¿Podría la Biblia haber anticipado un conflicto de esta magnitud bajo el nombre de el tercer ay que aparece en Apocalipsis? No voy a afirmar que sí. Tampoco voy a descartarlo. Así que hoy analizaremos lo que dice la Escritura y cómo podría relacionarse con el escenario que estamos viendo. Yo no estoy diciendo que esto es el fin, pero se parece a lo que la Escritura describe. Así que ese va a ser el tema de hoy y esto es Alerta 2029. Pues bien, antes de entrar en el tema específico, quiero hacer un preámbulo. Como cristianos, como creyentes, y yo diría que como personas comunes y corrientes, no debemos preocuparnos si va a haber una guerra, no va a haber una guerra. Al fin y al cabo, si eso va a suceder, aquí estamos. No hay manera de que escapemos del planeta. Y esto se los digo por lo siguiente. Algunas personas se dan a la tarea de criticar el hecho de que habemos personas que analizamos este tipo de acontecimiento y tratamos de entenderlo a la luz de la profecía o de la escatología. Y no hay pecado en ello, porque Jesucristo mismo nos mandó a velar, a estar pendientes de las cosas que nos rodean, de los acontecimientos. Porque hermanos y amigos queridos, no queremos que nos tome por sorpresa. Pero el hecho de que no queremos que nos tome por sorpresa tampoco nos debe llevar a vivir vidas desesperadas, preocupadas, angustiadas por causa de lo que vemos en los noticieros, por lo que vemos en lo que está sucediendo en el mundo. Pero definitivamente en el mundo están sucediendo cosas que deben llamarnos la atención como seguidores, como hijos de Dios. Porque estamos viendo terremotos en diferentes lugares, estamos viendo amenazas de guerra, focos de guerras en diferentes lugares, estamos viendo que hay incluso proliferación de enfermedades que hace 50 años no existían. Estamos viendo lugares del mundo donde hay peste, hay hambre, hay miseria, hay pobreza. Con todo esto lo que quiero decirte es que ciertamente estamos en un momento de la historia llamativo, un momento de la historia que debe llamar a la reflexión de la humanidad. Porque hay varios textos en la Biblia que dice que a pesar de todas estas cosas, las personas seguían con lo mismo. Y la idea es no seguir con lo mismo. ¿A qué me refiero? Es momento de ya prestarle atención a todas estas cosas porque se parece demasiado a lo que la Biblia describe. Así que, dicho esto, entremos al tema de hoy. La Biblia, en el capítulo 11 de Apocalipsis, capítulo 8 en adelante en realidad, habla de una serie de cuestiones y quiero adelantarme antes de entrar al pleno corazón del estudio porque seguramente algunas personas van a especular al respecto. Por ejemplo, si usted toma la Biblia, te habla desde el capítulo 8, te habla de los sellos, te habla incluso de los 144,000, te habla una cantidad de cosas, de unas trompetas que van a sonar. Y luego de estas trompetas te habla de las copas de la ira de Dios.
Un poco para darte una idea, ambientándote de la cronología como aparece escrito en Apocalipsis. Pero yo he descubierto con el pasar de los años que no necesariamente Apocalipsis fue escrito cronológicamente hablando, como que se va a cumplir de una manera ordenada tal como lo describe Apocalipsis. Eso es una. Y la otra es que no todas las profecías o los símbolos que aparecen no solamente en Apocalipsis, sino en otros libros de la Biblia como Ezequiel, como Daniel, no necesariamente estamos seguros de haberlo interpretado de una manera correcta, lo cual nos debería llevar a seguir indagando, a seguir profundizando para tratar de entender, porque cuando vemos acontecimientos como los que vamos a describir dentro de poco, entonces decimos, esto está en el capítulo 8 o en el capítulo 9, cuando pareciera que lo que está en el capítulo 1, 2, 3, 4 o anteriores a lo descrito en el estudio, parece ser que no se ha cumplido. Entonces, si no se ha cumplido lo uno, enseguida decimos tampoco debería haberse cumplido lo otro. Eso es cuando lo enfocamos desde un punto de vista cronológico. Sin embargo, cuando abrimos la mente y permitimos que este tipo de enseñanza entre de una manera heterogénea, no cronológica a nuestra mente, nos abre el entendimiento y nos deja pensar que sí, que podríamos estar viviendo momentos que los describe la Biblia. También cabe destacar que muchas veces buscamos acontecimientos bíblicos de manera fantástica, como si fuera una película de cine, y no necesariamente las profecías se van a cumplir de ese modo. Y tengo un montón de ejemplos, pero no les voy a tomar tiempo para ello. Solo les voy a decir uno de los más grandes acontecimientos de la historia humana. Y ese gran acontecimiento fue el nacimiento de Jesús. Y no solo su nacimiento, sino el desarrollo de toda su vida, su ministerio, y cómo terminó siendo una persona que la humanidad entera reconoce, bueno, no la humanidad entera, pero una gran cantidad de seres humanos sobre la tierra lo reconocen como el Hijo de Dios, por lo que hizo, por lo que es y por lo que representa en nuestras vidas. Y cuando vemos este gran personaje como Jesús hacerse presente en la historia de la humanidad y que por alguna razón quebró la historia en la mitad, y aunque algunos dicen que no, que el calendario se debe decir antes de la era común, después de la era común. También un montón de personas dicen antes y después de Cristo, por alguna razón, porque fue tan influyente este personaje que usted y yo sabemos que es el Hijo de Dios, pero a lo que me quiero enfocar es que cuando Él vino, las personas que estudiaban la profecía de aquellos entonces, la gran mayoría de ellos, como los sacerdotes, los eruditos, los especialistas de la escritura, no lo advirtieron. Lo que me indica a mí es que no hubo nada de fantástico en el nacimiento de Jesús, salvo cuando el mismo Espíritu de Dios, a través de ángeles, a través de personajes, se le apareció a personas puntuales para dejar registro de quién es Jesucristo. Pero en sí la humanidad entera no sabían de este acontecimiento. De hecho, los propios personajes religiosos de entonces no reconocieron que era el Mesías. Así que, dicho esto, debemos reflexionar en que muchas de las profecías que quizás esperamos que se cumplan de una manera fantástica, no será así. Por lo tanto, es cuando debemos tener los ojos abiertos, y por eso sospecho de que Jesús dijo, velen y oren, porque no saben la hora. Y no necesariamente porque no sepamos la hora, sino que en líneas generales puede pasar desapercibido y se está cumpliendo frente a nuestros ojos. Ahora entremos en materia. Fíjese, el primer ay llega en la quinta trompeta.
Y el segundo ay con la sexta trompeta. Recuerden que primero viene la trompeta si leemos cronológicamente y después las copas de la ira. Ahora, ambos producen una destrucción nunca antes vista. Pero cuando termina el segundo ay, encontramos una frase muy importante, y léala, búsquela allí en Apocalipsis capítulo 11, versículo 14. Dice: el segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Es como si Juan estuviera preparando al lector para el clímax de toda la historia. Escuchen bien esto, escuchen bien esto. Inmediatamente comienza la séptima trompeta. Este tercer ay está conectado con la séptima trompeta. Capítulo 11 de Apocalipsis, versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y comienza el anuncio. Fíjese esto, qué maravilloso. Yo quiero creer que este es el momento, porque comienza el anuncio del reino de Cristo. Sin embargo, a partir de aquí aparecen terremotos, ira de las naciones y posteriormente las copas que le nombré hace un momento. Si fuera cronológico, entonces machea con lo que estamos viendo, porque recientemente acabamos de ver que más de 9 movimientos sísmicos serios ocurrieron en el mundo, incluido el de Venezuela, que fue uno de los más catastróficos. Y después de esos también han seguido otros terremotos. De hecho, esta semana hubo uno bastante fuerte en Asia, no recuerdo en qué país. Es decir, el tercer ay parece abarcar todo el periodo final antes del regreso de Jesús. Así que es bueno que analicemos esto. Jesús dijo en Mateo 24, 6 y 7, oiréis, o mejor dicho, escucharán de guerras y rumores de guerra. Escuchen bien esto, nunca antes la humanidad había tenido armas capaces de destruir el planeta entero. Hoy existen miles de armas nucleares y casi todas las potencias están involucradas en este momento en el mismo escenario geopolítico. Si a usted le gusta analizar la geopolítica, sabemos que Rusia en este momento, que es una de las potencias, está involucrada en una guerra que no es solamente con Ucrania, porque el foco bélico es Ucrania, pero esa guerra en realidad es con Estados Unidos y con Europa entera. Y roguemos a Dios que no se pase de aquí, porque sería un desastre. También vemos otra potencia como lo es China. Y China parece ser que quiere controlar, voluntaria o no, la economía del mundo. Y se ha involucrado en casi todos los países del planeta comercialmente hablando. Se están armando hasta los dientes, como dirían en mi país. Yo no entiendo por qué una potencia va a llenarse de tantos armamentos. Pero sabemos usted y yo que cuando un país se prepara con tanto armamento es porque algo espera también, o algo sospecha, o de algo quiere protegerse. Y hablemos también de la potencia que es los Estados Unidos de Norteamérica. Definitivamente pienso que no es necesario dar una explicación profunda porque está involucrada Estados Unidos en los conflictos actualmente en el Medio Oriente. Con la postura santa, diría yo, por ahora, de defender al Estado de Israel, lo cual ha llevado a este país a tener un éxito enorme, porque ha sido protector del pueblo que Dios ha escogido para manifestarse a la humanidad, como lo es Israel. Pero ahora bien, el punto es este. Las potencias que son las que tienen bombas nucleares están involucradas geopolíticamente de alguna manera en todos estos conflictos. Y también países secundarios que, aunque no son potencias como tal, tienen capacidad nuclear también. Ahora, aquí el panorama se vuelve interesante porque Irán, que ahora parece ser el protagonista de las noticias, aparece en la Biblia como la antigua Persia, y eso lo puedes ver en Ezequiel capítulo 38, versículo 5. Hasta no hace mucho, creo hasta el año 1930 y algo, se llamó Persia, y ahora se llama la República Independiente o República Islámica de Irán, algo así. Ahora,
Persia aparece formando parte de una coalición que atacaría a Israel, la famosa guerra de Gog y Magog. Seguramente usted ha escuchado nombrar en este canal y en muchos otros estudios de otras personas. Pero hoy Irán financia grupos armados en todas partes en el Medio Oriente, mantiene una confrontación abierta contra Israel, desafía constantemente a Estados Unidos, controla una de las rutas petroleras más importantes del planeta Tierra, como lo es el Estrecho de Hormuz, donde todos los países del Golfo Pérsico que bañan en el Golfo Pérsico necesitan pasar por el Estrecho de Hormuz, y en este momento Irán está trayendo dificultad para el tránsito y el comercio en ese sitio. Y también esta semana nos hemos enterado por las noticias que los hutíes de Yemen están haciendo lo mismo, siendo proxies de Irán en el Mar Rojo, en el estrecho de... Yo le digo el estrecho de Edén porque el nombre del estrecho es bastante difícil para mí para pronunciarlo. Bandar no sé qué cosa. Ahora, no significa que Ezequiel 38 esté ocurriendo hoy. No estoy diciendo eso, pero sí demuestra que Irán ocupa un lugar central tanto en la geopolítica moderna como en la profecía bíblica, y lo estamos viendo actuar frente a nuestros ojos. Por lo tanto, debe llevarnos a reflexionar y decir, wow, este nombre aparece en la Biblia, fue escrito hace más de 3000 años, vamos a ver de qué se trata. Ahora, yo quiero traerles una hipótesis sana, una hipótesis con buena intención. Y le hago esta pregunta: ¿y si el tercer ay no fuera únicamente un juicio sobrenatural? ¿Y si Dios permitiera que la propia humanidad desencadenara una guerra mundial sin precedentes como parte de ese juicio? La Biblia no lo dice de forma explícita, estemos claros, pero tampoco excluye que los acontecimientos humanos sean el instrumento mediante por el cual Dios permita que se desarrollen los juicios escritos en Apocalipsis. En otro estudio yo les decía que, según mi apreciación personal, podría ser que el primer ay representara la Primera Guerra Mundial. El segundo ay podría ser que representara la Segunda Guerra Mundial, que fueron guerras sangrientas, guerras crueles. Y ahora pareciera que el mundo se está cerrando en una posible tercera guerra mundial que podría estar describiendo el tercer ay de Apocalipsis. Pero yo pienso, cuando veo las escrituras y decimos, bueno, si fuera cronológico, después de esta séptima trompeta, o de este tercer ay, entonces Dios va a derramar su ira. Yo me imagino que Dios ha tenido, o mejor dicho, Dios ha tenido demasiada paciencia con la humanidad. Y pienso que este tercer evento, que definitivamente va a involucrar armamento que pondrían en riesgo la creación misma, Dios no lo va a permitir. Y Dios va a intervenir. Por eso vemos que en esta séptima trompeta o en este tercer ay viene nuestro Señor Jesucristo, porque pienso y especulo que sí podría ser el regreso del Señor para ya ponerle fin a todo esto. Ahora, escuchen esta reflexión. Los cristianos, vamos a decir los cristianos evangélicos en general, esperan el regreso del Mesías, la segunda venida de Jesucristo. Los judíos, Israel, esperan también un Mesías. Y también los musulmanes esperan un Mesías llamado el Mahdi. Pero la reflexión es esta. Por lo menos los musulmanes, hasta donde tengo conocimiento, ellos predicen que este Mahdi va a venir en medio de un gran conflicto para sembrar la paz. Y también dicen que va a trabajar en conjunto con el profeta Jesús, que nosotros creemos que es el Hijo de Dios. Los judíos piensan también que en medio del caos, en medio de focos de guerra, en medio de esa desestabilización mundial, es que el Mesías podría venir. Y los cristianos creemos
que también se habla mucho en una de las interpretaciones de la semana 70 de Daniel, es que va a haber una tribulación y que durante, aunque hay varias tendencias, una que es antes, otra que es durante, otra que es después, de esa tribulación que podría ser una guerra global, una crisis global, como quieras enfocarlo, va a haber un rapto de la iglesia donde la iglesia va a ser quitada del mundo. Y luego que Dios va a trabajar con Israel, etcétera, etcétera, etcétera. Son las interpretaciones que se dan. También hay otra posibilidad que dicen que no va a haber un rapto, sino ya al final, cuando ya Jesucristo venga. Pero como quiera que lo enfoques, ciertamente hay una guerra, hay una tribulación, hay un momento de desestabilización en el mundo, lo cual hace que venga el Mesías. Ahora, los cristianos pensamos que viene para ya consumar el plan de Dios, pero los musulmanes esperan que viene en medio de un conflicto. Y no es descabellado pensar que tanto musulmanes como judíos, como todas estas personas que esperan que en medio del caos va a venir alguien a sembrar la paz, y en el cristianismo se habla incluso que en esta semana 70 podría venir el anticristo, que es una persona que va a venir con buenas ideas para sembrar la paz o hacerle creer al mundo que va a haber paz. Aun cuando el apóstol Pablo dice que cuando digan eso es cuando viene en realidad la destrucción repentina. Pero no quiero hacerles esto tan largo. Pero estamos frente a un momento donde también podíamos pensar que este grupo de personas radicales que estamos viendo enfrentados podrían estar haciendo esto para promover la posibilidad del advenimiento de su Mesías. Por lo tanto, podrían estar provocando esto intencionalmente para que eso ocurra. Yo no estoy diciendo que sea así o no sea así. Simplemente es una reflexión para que la tengamos en nuestra mesa escatológica, porque queriendo o no, podrían estar forzando el cumplimiento de la profecía y el regreso de nuestro Señor. Y yo quiero pensar que sí o por no, por una interpretación o por otra, estemos cerca de ese momento glorioso del regreso de nuestro Señor. Y me quiero ir despidiendo. No podemos afirmar que esta próxima guerra, que definitivamente la pregunta no es si la va a haber o no, sino cuándo. Porque definitivamente el mundo se está cerrando en unas situaciones a nivel global, geopolíticamente, antropológicamente, desde cualquier punto de vista, hacia un momento donde esa crisis nos va a llevar a un conflicto global. Ahora, ¿podría ser ese el tercer ay de Apocalipsis? No lo podemos afirmar. Sin embargo, sería irresponsable tanto afirmar que sí, que es una tercera guerra mundial, como afirmar que no habrá una tercera guerra mundial. Lo responsable es, estemos en alerta, estemos en oración, estemos velando, prediquemos el evangelio del reino a todas partes, llamemos a la reflexión a las personas, porque lo que está ocurriendo en el mundo debe hacernos reflexionar. Yo no estoy diciendo que dejes de vivir. Sigue viviendo, sigue planeando tu vida, porque si estamos interpretando mal y aún falta tiempo, tú continúas, sigue tu trabajo, sigues tus proyectos, pero en medio de tu vida, en medio de tus proyectos, en medio de tu cotidianidad, debe estar también la escatología presente. Porque cuando ocurran las cosas, entonces estarás en paz y sabrás qué hacer, sabrás qué esperar. Ahora, no podemos ignorar que el mundo parece dirigirse hacia un escenario muy parecido al que describe esta profecía y muchas otras en la Biblia. Por eso, el llamado de Jesús sigue siendo el mismo. Lucas capítulo 21, versículo 36. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Más que intentar poner un momento, una fecha, o estar tranquilos en que estamos interpretando bien una profecía, un acontecimiento, nuestra responsabilidad es permanecer vigilantes, fortalecer nuestra fe
y vivir preparados para el regreso de Jesucristo. Y personalmente pienso que sí, es inminente, puede ocurrir en cualquier momento. Así que mantengámonos alerta, porque 2029 se acerca. Nos vemos en un próximo video. Dios te bendiga.